Hola, cordial saludo para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Café con Esposolar, el programa de las entrevistas del sector de las energías renovables. Con el ánimo de definir y reglamentar el oficio de técnico electricista en Colombia, se creó el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, conocido por sus siglas como el CONTE. Para su conformación, el 24 de enero de 1990, se publica la Ley 19 del Congreso de Colombia, por la cual se reglamenta la profesión de técnico electricista en el territorio nacional, y para el año de 1991 se publica el decreto reglamentario 991 de la Presidencia de la República, por la cual se reglamenta la Ley 19 de 1990 y se dictan otras disposiciones. Es así como para este mismo año el CONTE inició actividades recepcionando las solicitudes de matrícula profesional y proponiendo al Ministerio de Minas y Energía la clase de matrícula a expedir. Y para el año de 1995, el Ministerio de Minas y Energía, mediante resolución número 80-263, delegó al CONTE la expedición de las matrículas profesionales. Actualmente, el CONTE es la entidad que de forma exclusiva y autónoma estudia, tramita y expide las matrículas profesionales de los técnicos electricistas en Colombia. Como misión, el CONTE debe formalizar y garantizar que los técnicos electricistas sean aptos e idóneos para ejecutar la profesión mediante la actividad de promoción, inspección, vigilancia y control. Asimismo, fomentar la actualización y apropiación del conocimiento de estos profesionales. Conocer cómo funcionan las actividades y los tipos de categorías que otorga la tarjeta profesional CONTE, donde se incluye a los técnicos electricistas en energía solar, son parte de los contenidos que hablaremos el día de hoy en Un Café con Esposolar. Y para hablarnos del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas CONTE, hemos invitado a su presidente, el técnico electricista William Marín. Es así que sin más preámbulo, démosle la bienvenida al señor William Marín. Señor William, bienvenido a Un Café con Esposolar. Un Café con Exposolar, el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios. Bueno, señor William, bienvenido a Un Café con Esposolar. Gracias, Carlos. Qué bueno poder reencontrarnos desde el día que estuvimos allá visitando, siguiendo esa exitosa exposición que tuvimos la oportunidad con los consejeros de participar. Qué bueno que aún lo recuerden con agrado. Ahora más adelante vamos a sacar una o dos preguntitas para que hablemos de esa participación del CONTE, no solamente en esta versión de Esposolar, sino en todas. Pero por ahora vamos a centrarnos en que nuestro público visitante conozca mucho lo que es el CONTE en Colombia, una institución pues muy importante, muy relevante para los técnicos, y hacer claridad frente al tema, porque este programa lo ven de 18 países, o sea que me imagino que va a ser de mucho interés para muchas de las personas que nos ven, ¿cierto? Entonces vamos a arrancar por lo siguiente. El CONTE es el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, conocido por sus siglas como el CONTE, ¿sí? Que es al mismo tiempo la entidad delegada por el Ministerio de Minas y Energía para la expedición de matrículas profesionales de los técnicos electricistas. Ahora le voy a pedir el favor, señor William, de que hablemos un poco de esa historia
del CONTE y que nos enfoquemos en dos aspectos principales. El primero, cómo surge, o si antes de que se legalice el CONTE existía una gremiación, algo que reuniera a los técnicos electricistas. Y segundo, ¿cuándo y cuál resolución del gobierno nacional legitima al CONTE para la entrega de tarjetas profesionales para estos técnicos? Entonces, tómese todo el tiempo que quiera para que nos hable detalladamente de esta historia. Bueno, Carlos, de verdad que es interesante, es ver cómo a través del tiempo los gremios se tienen que ir, o van surgiendo necesidades. Hoy por ejemplo, miramos que todas las profesiones pues, muestran un nivel de riesgo, pero como que se acentuó más hoy por hoy. Sabíamos que la electricidad, desde sus inicios, aparece en el país hace 100 años. Y pues estaba muy incipiente la parte de la ingeniería eléctrica, pero la verdad que resultaron unos pioneros, las necesidades fueron planteando, porque estamos hablando de llevar desde la parte de transmisión, o sea, desde donde se generaba, por ejemplo, a los centros poblados, hablemos de ciudades, pueblos, corregimientos, que es lo que hoy en día miramos. Entonces, un ingeniero pues diseñaba, calculaba, eso pues todos sabemos que de ahí viene la ingeniería, de ingenio, de mirar y técnicamente como, pues si lo miramos a raíz de cuando Tesla hace la propuesta, en el momento que descubre la corriente alterna y que pues favorece, es más económica en el proceso de transmisión, porque pues sabíamos que en Estados Unidos se energizaba, pero era con corriente continua. O sea, estos procesos se fueron, dijera, unificando. Entonces, cuando Tesla se descubre, o el fenómeno de la energía o la corriente alterna, pues entonces se da la energía que hay que llevarla desde el momento, desde el punto donde se generaba hasta el sitio donde iba a ser, o lo que hoy llamamos usuario final. Entonces, pues se necesitaba de antemano estos pioneros que tenían la posibilidad de abrir trocha y abrir selvas y todo eso para ir buscando la ruta y llegar hasta esos sitios. Entonces, de un lado aparecen estos, que son como los linieros, quienes calculan cómo se lleva y cómo se ubica, se aísla y que las pérdidas no fueran tan grandes. Y después, ya en el sitio pues se necesitaba un proceso de distribución hacia los usuarios que en ese momento se requería. Entonces ahí aparece incipientemente como un operador. Y entonces, pues, desde ahí esos inicios donde se plantea que se trae alta tensión, se llega a un sitio y se vuelve y se rebaja, y la utilizable queda en baja tensión, 220 o 110, 220 o 440, que es la que se lleva a nivel industrial. Entonces, así trasegó. Y es bonito, hay muchas historias. Por ejemplo, la primera parte fue en Bogotá, desde la parte donde la hidroeléctrica, donde pues, se hacía todo ese trabajo para que llegara a los generadores y todo eso, las hidroeléctricas que uno llama. Entonces, así fue. Ya en Bogotá pues se necesitaba que se hiciera una distribución interna. Entonces se necesitaba que hubiesen otros compañeros que supieran hacer esa distribución y que no generaran los riesgos que implícitamente ella tenía. Dicen los viejos que alcanzaban a estar, hubo muchos muertos, y hasta que ya cuando aparece dijéramos, la operadora de red en Bogotá, entonces, y la medida que iba creciendo, pues iban apareciendo técnicos, un volumen de técnicos, ya se fue ampliando. Entonces ahí fueron apareciendo
la necesidad de que hubiese más compañeros en este proceso. Y llegó un momento, y hace largo, porque es que, dijéramos, Bogotá tiene una asociación de aproximadamente un poco más de 80 años. Y ahí inicialmente se concentraban como los técnicos electricistas de Colombia. Después, pues uno sabe que a nivel asociativo, pues hay intereses y cada quien se va acomodando y se va empoderando, y los operadores de red pues van buscando esas calidades. Y fueron apareciendo en Bogotá una necesidad de seguir descentralizando. Boyacá, ya se fue eso para Santander, ya fueron apareciendo, se fue creando toda la necesidad de la industrialización del país. Entonces fueron apareciendo más técnicos electricistas en las regiones, y llegó un momento en que en los 70, más o menos, finalizando la década de los 70, se fue viendo la necesidad como de agruparse. Bueno, los operadores tienen una normatividad en tal parte. Hablamos de Santander, Boyacá, Huila, por ejemplo, también, Cundinamarca. Entonces empezaron a crear la necesidad, estaba hablando ya en los 70, pues estaba ya muy arraigada la electrificación en el país, y entonces estos personajes empezaron a ver la necesidad de esas asociaciones que iban apareciendo, porque fueron surgiendo de la necesidad de organizarse, de mirar qué posibilidades hay de participación en todos los procesos. Entonces llegó el momento en que necesitaban como federarse, conocer más sobre la reglamentación. Cada operador de red iba armando su proceso reglamentario, normativo en la empresa, y entonces aparece Fenaltec del año 79. Empiezan ahí entonces como a organizar y a crear necesidades. Y ya se empezaron a hacer congresos y a mirar la posibilidad ya de capacitación, de mirar paralelamente con el SENA, porque el SENA era la única institución hasta el momento que tenía la potestad de capacitar también. Y en esos tiempos de los 70 el SENA era muy estricto casi que esa profesión había que ejercerla internado. Y entonces ahí donde fue como mejorando, y en esas mejoras también fueron los técnicos electricistas académicamente perfilando esa habilidad y esa destreza. Entonces es así que se iban estudiando esas consideraciones, y ya muy allá en las postrimerías de los años 80 fueron viendo la necesidad realmente de que hubiera un ente, y en ese caso era el Ministerio de Minas y Energía, como que le diera ese respaldo y ese aval a los técnicos electricistas en ese momento, que en el país pues ya habían varios operadores de red, pero entonces no estaban gozando como de cierto tipo de prebendas de tipo prestacional, no había como esas ventajas de la contratación, pues era como monopolio de algunos, de parte de la ingeniería, unos técnicos electricistas muy buenos. Y entonces la federación fue sintiendo la necesidad de que hubiese una ley que profesionalizara al técnico electricista. Entonces es así como se crea, a través de la Federación Nacional de Técnicos Electricistas, la Ley 19. La Ley 19 es la que le da ese viso. ¿Y cómo aparece también? Porque es que ya eran unos técnicos electricistas con con unas tendencias incluso hasta sindicales. Entonces eso se iba estructurando de tal forma que esa orientación sindical, por ejemplo, y a buscar como ese tipo de reivindicaciones. Entonces, asumiendo algunos aspectos de estos, se crea la Ley 19, y ahí es donde aparece la necesidad de un ente, porque pues cuando hablamos de consejos, ya habían otros, estaba el Consejo, por ejemplo, de Ingeniería, ya habían otros consejos, hay unos consejos que tienen más de 50 años,
Entonces se fue viendo como un prototipo, solo que los otros eran pues a nivel de ingenierías, y aquí pues sí lo busqué como en ese nivel medio que llamamos, ese nivel medio entre los que ejecutaban y hacían y entre los que calculaban y tenían la posibilidad, que era la ingeniería. Entonces se le apuntó y por eso se determinó cómo a través del Ministerio de Minas y Energía hubiese un representante que avalara y contribuyera con eso. Entonces toda esa gestión se hizo en el ministerio. Entonces ahí también fueron apareciendo las entidades, digamos, que tienen que ver con la electrotecnia. Se pidió colaboración a esa entidad, por ejemplo, que es ASIEN, que también tiene su tiempo, y por eso hay parte de ella también ahí. Y después de que aparece la ley de INME, quedó como media, como que quedaba como haciéndole falta algo. Entonces estos mismos pioneros, estos mismos personajes, estas mismas asociaciones, porque en realidad eran como 4 o 5, y como le digo, pues esas 5 estaba Cundinamarca, estaba Boyacá, estaba Huila y estaban los Santanderes. Entonces ellos fueron viendo la necesidad de que había que ampliar la federación, y esas necesidades, y con la aparición de la ley de INME en el 90, fue ampliando esa intención asociativa. Entonces por eso ya hoy por hoy podemos dar fe o cuenta de que en Colombia han habido por ahí aproximadamente 45 asociaciones desde todo lo largo y ancho del país, no solo desde San Andrés hasta el Amazonas, sino desde el Chocó hasta Arauca. Y con eso pues se le ha dado como esa cobertura, Carlos. No sé, de pronto... entonces después inmediatamente le digo que quedaron como cojan las cosas. Había que definir como el nivel medio del técnico, cuál era el nivel auxiliar, y también se veía la necesidad de que la matrícula, cómo se iba a asignar. Y entonces en estudios también del gremio se le dieron, o se asignaron 6 clases por habilidades y desempeño a la matrícula, y una de auxiliar de ingeniería, que dijéramos como una clase especial que hay. Entonces por eso encontramos que hoy por hoy la expedición de la matrícula tiene la TE1, la TE2, la TE3, y cada una, por ejemplo, la 1 tiene que ver con instalaciones eléctricas domiciliarias. Déjeme que ahora vamos a hablar, ahora señor William, vamos a hablar de cada una de esas categorías, porque es algo muy delicado, muy serio, y quizá la parte más organizada que tiene el CONTE, y amerita pues que le demos un capítulo aparte a esas categorías, ¿sí? Por ahora quedo muy satisfecho con su respuesta anecdótica de cómo se llega a la necesidad de la creación del CONTE. Créame que para mí fue espectacular. Nunca me esperé una respuesta de estas, o sea, porque realmente es muy histórica. Me llenó de satisfacción el hecho que usted empezara a narrarnos desde Tesla y desde cómo había necesidad. En su momento pues las ciudades no era esto que tenemos hoy en día, ya urbanizada, ya con calles trazadas, con todo, sino que estábamos hablando prácticamente de zonas muy rurales. Las ciudades eran semiurbanas, pues, o sea, era más el campo lo que había, que eran fincas realmente las que atravesaban también a las ciudades. Y usted nos narra con lujo de detalle cómo había que contratar, era un personal especializado que abriera esas brechas, esos caminos. Medalla, guapa, Carlos, es que hablar, llegar, y las necesidades también de trabajo. Venga, ¿quién aquí? Y es que subirse a un poste de 12 metros, llevarlo, eso era mulas, y se crearon dispositivos con rueda, también para los cerros y atravesar ríos, puentes, no, y toda una serie de argucias que se necesitaron para eso, que son muy bonitas. Y no había nerlingas como hay ahora de seguridad, y escaleras, y ni grúas, ni nada de ese cuento. No, por eso le digo que nunca me esperé
que esa respuesta iba a ser tan agradable y que usted le iba a enfocar por ahí, porque creí que me iba a hablar desde el 1991 cuando se crea la ley hacia adelante, pero luego quedó supremamente satisfecho y asombrado y de conocer esa historia, porque nadie nos alcanzamos de manera, todos creemos que esto nació así, ¿cierto? Que esto nació organizado y no es así. O sea, fue más, la Carlos, necesidad. le cuento que estoy proponiéndome, conozco unos compañeros técnicos electricistas que están sobre los 90 años y he tenido el gusto de invitarlos y estamos en esa tarea de pronto de levantar como, dijéramos, un museo. Incluso de dispositivos que se utilizaron, llegando incluso hasta los medidores. Es que es bonito y eso va a haber que concentrarlo porque ellos sí que le cuentan a uno al dedillo todas esas historias. Lamentablemente uno, pues, personalmente yo 35 años en eso, pero me tocó ya con una tecnología... Ya está todo hecho. Que realmente pues ya sobrepasaba todas esas angustias y todo ese bagaje, todo ese heroísmo, lo llamo yo, toda esa, aquí si me perdonan la expresión, toda esa berraquera, porque le cuento que ahí se trata de eso. Y hay un dato muy curioso, hoy por hoy, de los mineros más guapos que puede haber en el país, son los pastusos, los nariñenses. Esa gente tiene una capacidad de soporte climático, porque ellos son de clima frío. Y normalmente en esas travesías eran los pastusos los que tenían esa... Y hoy por hoy, y aguanten las líneas de transmisión, por ejemplo, de más de 33.000, que son torres. Ahora, pues uno se puede asumir un enfoque de media tensión, por ejemplo, que son postes de 12 o 14 metros. Es que aquí estamos hablando de esos pioneros que armaron las torres de extra alta tensión, o sea, donde eran más de 110.000 voltios, 220. Entonces, no, y le apuesto también que la gran mayoría de ellos descalzos y a fuerza de hombro, o sea, abriendo camino con hacha y machete. Estoy convencido de eso, por eso vuelvo y repito, me emocionó bastante que usted me hubiera dado ese enfoque a esta pregunta inicial, porque es bien bonito y nos invitó pues como a mirar mucho hacia atrás. Y frente a ese interés que tiene, puede contar con Exposolar. Somos muy amigos de la investigación, de escribir libros, inclusive podemos escribir parte de la historia de los técnicos electricistas en Colombia y por qué no animarnos a hacer ese museo. Cuente con Exposolar con mucho gusto, que ahora va a descubrir que Exposolar no es una feria. Exposolar es algo mucho más que una feria, es un eje dinamizador de lo que ya conocemos como la transición energética. Y quien no conoce la historia, pues está dispuesto a repetirla. Y le digo esa frase porque casi que podemos calcar lo que está pasando hoy en día, que ahora le vamos a sacar también un espacio a la energía solar fotovoltaica. Usted me narró perfectamente cómo esa formación inicial obedecía a unas necesidades y donde me imagino que las empresas generadoras de su momento y los ingenieros fueron creando cada una, como dice usted en la federación, fueron creando como una especie de protocolos de cómo querían ellos que operaran, qué había que hacer. Y hoy en día está pasando exactamente lo mismo con los técnicos electricistas fotovoltaicos. No hay, para mi concepto, ahora hablamos de eso, instituciones que estén formando realmente técnicos electricistas de energía solar fotovoltaica. Obviamente sí hay, pues tenemos el SENA, tenemos una que otra institución privada, pero para la necesidad que existe en el país todavía estamos muy atrás. Entonces lo que han hecho las empresas hoy en día es mirar qué es lo que necesitan y a partir de esas necesidades puntuales van formando en la práctica a unas personas para que puedan realizar los trabajos que necesitan. Hoy en día con la ventaja de que ya tienen técnicos electricistas y que va a ser mucho más fácil enseñarles un lenguaje y todo eso. Me gustó demasiado porque nos habló de esa realidad
no me imagino cuántas personas se electrocutaron, como usted mismo lo decía, murieron personas, claro que sí, porque eran construyendo un saber, construyendo un conocimiento que más adelante con el SENA lo vamos a conocer como competencias. Entonces, lo felicito, me agradó demasiado, es demasiado esa respuesta, pero vamos a darle un poquito de continuidad a la entrevista y luego volvemos a retomar un poco de cosas. Pero, nárreme, dentro de ese mismo conocimiento, ya hablando de tiempos más acá, ya abandonando un poco todo ese siglo pasado, y cómo en el 91 que se crea, se faculta el CONTE para que sea él quien expida ese carnet, se me fue el nombre, la certificación, la matrícula profesional, que antes de que se expidiera la matrícula, pues que eso es en el 91, pues para mí es hace muy poco, pues, o sea, obviamente la gente joven va a contar el 91 hacia acá, va a decir, uy, hace muchos años, no, realmente para nosotros no es tanto el tiempo, pues del 91 acá 32, 33 años, que ya se llega a un conocimiento muy definido, muy depurado, entonces dicen, no, hay que darle una matrícula profesional a cada técnico para que realmente pueda laborar. ¿Cómo funcionaba antes del 91 ese mundo, cierto? Y no nos vamos hasta muy atrás, vamos a tomar, por ejemplo, de 1980 a 1991, ¿cómo era eso? Porque es muy delicado, todavía vemos que hay mucha gente que si bien trabaja en el sector, pero no son idóneos en la medida que no han formado unas competencias estrictas. Entonces, ¿cómo funcionaba antes de que el CONTE sea autorizado para expedir esa certificación? ¿Cómo funcionaban los técnicos electricistas en el país? Eso casi de verdad lo manejaban eran los operadores de red. Y ellos, como le digo, el SENA, por ejemplo, fue casi que la primera institución avalada por el ministerio. Y entonces salían muy buenos técnicos electricistas, pues fuera de los ingenieros y todo eso. Entonces había la posibilidad eso se volvió una cadena. Estos egresados, pues como se requería de un ayudante o alguien que colaborara en el proceso, porque estos procesos requieren mucho acompañamiento. Entonces, esos que iban aprendiendo en el quehacer y que no se capacitaban, pues en determinado momento fueron asumiendo el papel, y eran reconocidos por los mismos operadores también, o por las empresas electrificadoras en últimas, porque hoy por hoy pues el concepto de operador de red es como el más moderno. Antes eran las electrificadoras como tal, que pues llegaban desde la hidroeléctrica como tal, en el proceso de transmisión, llegaban a un sitio de distribución que era también de transformación, que era como llegar a Bogotá y de ahí empezar a repartir ya a los barrios, a la parte industrial y todo eso. Entonces, en ese proceso, ahí fueron jugando un papel importante, se fueron agrupando como para ir seleccionando. Algunos, pues en ese juego de intereses también, se sabía que entre más organizaditos fueran, pues más posibilidades de acceso al trabajo tenían por la contratación de distribución que había. Entonces, como le digo, las mismas operadores ponían las normas, ellos eran los que decían cómo planeaban todo el trabajo, trazado, y cuadraban, por ejemplo, los cálculos de consumo, por ejemplo, por los sectores a donde llegaban. Así se fueron encuadrando y se fue ampliando el sector. De tal manera que usted sabe que la matrícula profesional se le otorga no solo por parte académica, sino también por certificaciones de trabajo, aún. Sí. Ahora hablamos de los privilegios que tiene esta profesión. Ahora hablamos también un poco de eso, que es bien interesante también ese reconocimiento. Bueno, ya teniendo como muy clara toda esta parte histórica, toda esta parte anecdótica, yo creo que le pasó muy similar a todas las disciplinas, el hecho de tenerse que ir formando en el hacer, ¿cierto? Y que de pronto los ingenieros, que fueron los primeros que se formaron,
fueran cualificando un número de personas para desempeñar un oficio determinado. La diferencia con la eléctrica, con energía, es que aquí se jugaba con la vida, entonces esos procesos eran más cuidadosos, y de ahí que usted mismo dijera también que se necesitaba mucho acompañamiento, que fueran varias personas las que estuvieran ahí. Pues la regla de obra es esa, pues no asistir nunca solo a una subestación o a una instalación cualquiera, hacerla, pues no debe estar solo, ¿no? Diario de estar acompañado de alguien. Bueno, hablemos ahora, ya dejando un poco de verdad esa parte histórica tan bonita, hablemos un poco del CONTE como institución. ¿Cómo funciona la estructura organizativa de CONTE? Pues ya pasamos de ser federaciones, de ser asociaciones aquí, allá, a ser una sola institución nacional, con la potestad, pues, de expedir estas tarjetas profesionales. Entonces, ¿cómo es la estructura organizativa del CONTE? ¿Sí? ¿Cómo cubre todo el territorio nacional y cómo opera su sistema de gobierno? Bueno, lo que pasa es que inmediatamente aparece el Consejo Nacional. Estos mismos pioneros que armaron el CONTE pensaron en un futuro de que pudiera haber sido por departamentos o por regiones la posibilidad de enterar a los profesionales técnicos electricistas del momento de la necesidad, porque es que cuando aparece la ley me voy a hablar de la obligatoriedad de poseer matrícula profesional en todo el territorio nacional. Entonces, pues, conocemos y a veces con toda la publicidad, los medios que hay sectores y regiones en el país que no es muy claro, y los operadores de red tampoco, pero es la necesidad que lleva a que hay sectores hay técnicos electricistas que no ven esa necesidad y ejercen sin la matrícula. Dijéramos lo que eran los territorios nacionales, hablemos del BAUPES. El BAUPES, usted sabe que tiene esa extracción indígena, y entonces hace poco hubo la posibilidad de estar por ahí, de indagar, y no conocían que existía un Consejo Nacional, ni mucho menos. No que no hubieran técnicos, sino que simplemente pues estaban allá y la presencia del CONTE no había sido como tan enmarcada, como si tuvo o ha sido, por ejemplo, en la costa, como ha sido aquí, por ejemplo, en Cundinamarca, como ha sido aquí donde existían estas asociaciones que dan pie para eso. Entonces, administrativamente, como le digo, el CONTE aparece con la representación del Ministerio de Minas y Energía, que es quien le da como esa categoría de representación estatal, por lo que el Ministerio es quien, en determinado momento, es quien regula todo el sector energético. Entre ese proceso, pues estamos nosotros, y lo han hecho. Luego tiene una representación del Ministerio de Educación. Ahí la idea es, a través de las, dijéramos, instituciones educativas técnicas, ahí, y de ahí donde sale, ese delegado sale de esas instituciones, pero es el Ministerio quien lo ratifica. Hay una representación de ASIEN, de la Asociación Colombiana de Ingeniería. Se vio la necesidad de que hubiera un profesional de la ingeniería eléctrica ahí conformando eso, y dos representantes de la Federación Nacional de Técnicos Electricistas, o sea, esa entidad donde se encuentran todas las asociaciones del país. Como le decía, hoy por hoy son aproximadamente 45 asociaciones en todo el país. Entonces, la Federación, a través de un congreso, nombra a 2 delegados aquí al CONTE, que normalmente es el que hace la presidencia, y el otro compañero se le delegan funciones sancionatorias, porque no hay que dejar olvidar que desde que aparece el CONTE, la idea era buscar también que el aspecto ético, o sea, no solo en lo reglamentario, sino en lo contractual, hubiese quien
pudiera canalizar y le vendiera al usuario en ese sentido. Por eso el CONTE no necesariamente expide matrícula. Así como la expide, también la puede retirar en un proceso sancionatorio que entraría por quejas. ¿Quiénes ponen las quejas? Después ya le comento quién es y cómo entra a ser juzgado el técnico electricista. Entonces, es así como se hace el proceso. Pero se afianza en el año 2008 con la creación del régimen legal del técnico electricista y aparece la ley 1264 del 2008, que es la que le da configura el código de ética de los técnicos electricistas y reglamenta algunos aspectos, y ahí es cuando el Ministerio de Minas y Energía le hace entrega de esa actividad al Consejo Nacional. O sea, casi que primero en sus inicios del 90 lo que hacía el CONTE como tal, como institución, como figura, era entregarle los documentos en regla a ellos, o sea, a lo que se llama a la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio, y ellos eran los que asignaban clases y autorizaban, y el CONTE entonces era quien las devolvía. En el 2008, cuando aparece la 264, lo que hace el Ministerio de Minas es decir: no, señores CONTE, hagan ustedes toda la vuelta, ustedes se responsabilizan de eso. Y desde el 2008 es el CONTE quien ya hace el estudio, tramita, vigila y hace todo el proceso de entrega de la matrícula profesional de los técnicos. No sé, Carlos, si fue claro en eso. Sí. ¿Cómo se conforma el gobierno? Está bien. De pronto me faltó un poquitico de la presencia a nivel nacional. ¿Cómo está la estructura organizativa? Bueno, ¿Su sede principal en le Bogotá? contaba, sí. Lo que pasa es que esto le apasiona no tanto que se va uno... Eso veo. Pero inmediatamente aparece el CONTE, estos pioneros de que le hablo, que le dan vida a la ley 19, ven la necesidad de que se crean los CONTEs seccionales. Entonces, en periodo de prueba y de muestra, crean la seccional Santander, con todas las, dijéramos, con todas las posibilidades del CONTE nacional. Entonces, se ha venido, y es de ley, la misma ley 19 dice que el CONTE creará de acuerdo a las necesidades de difusión y todo eso CONTEs seccionales. Lo que pasa es que en estos 30 y pico de años no ha sido posible como configurar una entidad a través de los entes que hayan allá para darle trámite a eso. Puedo decirle que se hizo un estudio, por ejemplo, cuál sería el segundo, tercero o cuarto CONTE seccional que pudiera ser, y sería el de Antioquia, por todas las condiciones, las tiene técnicas y las tiene, dijéramos, por volumen. Pero entonces no se ha encontrado, a pesar de que en Antioquia, más explícitamente en Medellín, hay 3 asociaciones, pero en el momento en que se arroja la oportunidad no hubo posibilidad como de ponerlas de acuerdo. Entonces ha quedado en stand-by. Pero desde el año 2005-2006 se ha hecho este trabajo a través de la federación con las asociaciones. Y como le digo, son 45, entonces se hizo una figura jurídica con la federación de convenios. Y la federación hace convenios con las asociaciones. Entonces así se ha ido manejando esto. Pero antes el CONTE hacía convenios con las asociaciones y preparaba un ejército dijéramos, de técnicos electricistas que tuvieran como esa delegación de ir a difundir, de ir a mirar y hacer cumplir la ley 19. Así se ha venido trabajando casi hasta la fecha. Entonces son los mismos técnicos electricistas con unas, dijéramos, prioridades, algunos técnicos. Entonces se capacitan en la ley 19, se capacitan en reglamentación, incluso deben de ser conocedores hasta de la norma 2050.
y van a las entidades oficiales, privadas, municipales o de ahí obra, y lo que hace pues no estrictamente como un inspector, a pesar de que se delega esa vigilancia administrativa, de decirles, venga, todos los riesgos que conlleva que usted no tenga un técnico electricista con matrícula. Entonces así se ha manejado. Por eso de pronto lo de los consejos, de los contes seccionales, no ha habido como esa necesidad urgente de tenerla, porque por ejemplo, como le digo, en Medellín, en vez de crear el conte seccional, han habido 3 asociaciones que han hecho ese papel. Entonces por eso casi alrededor de todo el país funcionamos con las asociaciones y el ejército de técnicos preparados para eso. Bueno, para ubicar a todas las personas que ven este programa, vuelvo y repito, de 18 países, estamos hablando de cuál es la importancia de que exista en Colombia un comité único a nivel nacional con capacidad de expedir la tarjeta profesional para los técnicos electricistas. Para nosotros es un tema primordial, ideal, porque ahora, dentro de esta nueva era energética que empieza a vivir el mundo entero y que obviamente estamos viviendo en Colombia y en cualquiera de los países de América Latina y el Caribe, donde ya entramos a hablar de instalaciones de energía solar fotovoltaica, es muy importante que tengan la cualificación y la calificación necesaria para ejecutar estas instalaciones, porque estamos hablando de sistemas que ya se hacen in sitio, se hacen normalmente sobre la cubierta de cada una de las viviendas con riesgos muy serios, o de las empresas también, ¿cierto? Entonces, donde hay cientos de trabajadores. Entonces necesitamos, y la norma pues ha venido exigiendo, inclusive en todos los países, que estas instalaciones se entreguen certificadas por parte de los instaladores. Y para que una instalación sea certificada, pues requiere necesariamente de que el personal que la ejecuta también sea certificado, o sea que tenga su tarjeta profesional que demuestre que cumple con las competencias necesarias para poder implementar esa instalación. De ahí la importancia en Colombia del CONTE. Indagaremos luego cómo se llaman esas instituciones en cada uno de los países de la región y si existe un símil del CONTE en cada uno de estos países. Entonces, como para ubicarlos un poco de por qué la importancia de nuestro entrevistado, el señor William Marín, el día de hoy. Pero señor William, para hacerle más claridad a nuestra gente, aclárenos por qué es importante, o yo diría más bien por qué es indispensable que un técnico electricista tenga su matrícula profesional CONTE. Bueno, porque es que es aquí donde se verifica y, digamos, se confronta de que realmente esa persona tiene las habilidades y el desempeño para la actividad. Entonces, nosotros hacemos todo ese tipo de averiguaciones y eso hace que el CONTE pueda dar fe de que quien tenga la matrícula profesional realmente exacta para ejercer la profesión. En una respuesta, claro, la misma Constitución en su artículo 23 dice de que pues cualquier persona es libre de escoger profesión u oficio, pero si esta revierte de riesgo social, es el Estado quien pone los parámetros para que pueda hacer o desempeñar esa profesión con la idoneidad real. Y eso es lo que ha hecho el Estado. Decirle al CONTE, le asigno estas funciones públicas y entonces encárguese usted de que quien ejerza esa profesión cumpla los requisitos de ley. Qué bueno eso, porque creo yo creo que lo que hemos conversado no le habíamos dejado suficientemente claro que el CONTE realmente es parte del Estado, es una institución estatal que hace cumplir esas normas importantes
en el país, como bien lo decía usted, es una profesión de gran riesgo social. O sea, se puede electrocutar o se puede matar fácilmente no solamente un operario, sino que pone o puede poner en riesgo la seguridad de muchísimas, pero muchísimas personas. En ese mismo orden de ideas, inclusive, pues el CONTE es tan estricto en Colombia y maneja, al menos desde el punto de vista de código y de su normatividad, es tan estricto que tiene la capacidad de adelantar investigaciones y de aplicar sanciones a quien haya lugar, pues de acuerdo a quejas en contra de los técnicos electricistas, bien sea por la violación del código de ética o por faltar alguna de las normas de cualificación o de seguridad que brinda el RETIE en Colombia. ¿Cómo se aplican estas sanciones y qué tan frecuentes son? O sea, es que, a ver, yo quisiera mucho ubicar a la gente, porque a veces siento de que conocer un país, o sea, cuando alguien nos ve de Chile o nos ve de Guatemala, de Costa Rica, de Panamá, de Argentina, pues conocer las características de cada país pues no es fácil, ¿cierto? Pero, a ver, aquí, antes de que se autorizara el CONTE para expedir estas matrículas profesionales para en el año 91, si uno se va a todas esas construcciones de viviendas y de fábricas, uno se encuentra 50.000 problemas. Yo me imagino que pasa en todos los países de nuestra región, ¿cierto? O sea, no cumplían códigos, no cumplían cierta normatividad. Entonces, cuando llega un técnico moderno a hacer un arreglo hoy en día a una instalación de estas, se encuentra con 50.000 problemas porque no se cumplía con esa normatividad, con esos códigos de colores, por ejemplo, para los cables y todo esto. Entonces, todo eso es lo que hemos tratado de superar, dándole esa autonomía al CONTE. Pero yo estoy entrevistando hoy al CONTE es porque considero que si alguien puede ayudar a que la transición energética se haga de una forma organizada y de una vez por todas se solucionen todos los problemas energéticos en el país, en cuanto a normatividad me estoy refiriendo, es el CONTE. Es el CONTE quien puede lograr que se lleve con rigurosidad todo esto, porque como lo digo, hoy en día es indispensable que las instalaciones se entreguen certificadas, y para que estén certificadas pues deben de ser ejecutadas por personal idóneo, y solamente el CONTE va a certificar esa idoneidad a partir de su tarjeta profesional, que es idéntica a la tarjeta que tiene un ingeniero o que tiene un médico, pero que en este caso es para técnicos exclusivamente, ¿cierto? Entonces, háblenos de esas sanciones. ¿Cómo sanciona realmente el CONTE? ¿Cómo hace esas investigaciones? Pues el CONTE tiene, dentro de la misionalidad hay una parte que es la parte de capacitación y la otra es la de sancionatoria. Eso está en la misionalidad. La parte sancionatoria, ¿cómo funciona? El CONTE tiene una sección con su abogado y un tecnólogo en esa parte donde organizan o canalizan todas las quejas que llegan de operadores de red, de particulares, de ciudadanos, y ante todo, por lo que usted decía ahora, aquí en Colombia existe ya una reglamentación al respecto de cómo se deben de hacer las instalaciones eléctricas de las viviendas, y en todo lo que tenga que ver con la parte eléctrica, que es el RETI, el Reglamento de Instalaciones Eléctricas, expedido por el Ministerio de Minas y Energía. Y para base de diseño, pues tiene la norma 2050 que hace poco menos de un año fue actualizado. Entonces, como le decía, los técnicos electricistas tienen ese derrotero, tienen esa hoja de ruta que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Él ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la que da, dijéramos, el aval a los productos, y como eso hace el RETIE, declarar que lo que hace un técnico electricista es un producto, debe cumplir unos requisitos. Entonces, le exige al usuario que quien le haga ese producto le firme una certificación de cumplimiento de que ese producto
cumple con unos parámetros que están en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas. Por tanto, hay instalaciones eléctricas. Digamos que en el país el técnico electricista no tiene límite de ejecución de obra, pero también es claro, y la Corte declaró que los técnicos electricistas no diseñan, pero sí le da la opción de que, de acuerdo a cierta cargabilidad que llamamos nosotros a nivel técnico, o sea, de consumo, de lo que pueda tener una vivienda o un negocio cualquiera o una industria, el técnico electricista puede dar fe de que eso cumple con esos parámetros. Entonces, normalmente, pues, a ese electricista alguien lo tiene que contratar y debe de cumplir con los parámetros que supuestamente para eso le pagan. O sea, cuando se trata de una remuneración, pues ya hay una relación contractual por la cual el electricista está abocado a cumplir. Entonces, dijéramos, el electricista tiene que cumplir los parámetros del operador de red, porque no se puede salir. Ustedes saben que eso es de uso exclusivo de la entidad, pues, quien es propietaria de esa infraestructura. Entonces, tiene que responderle al operador de red y no puede excederse ni hacer conexiones que no estén autorizadas por la empresa. Un usuario que espera que técnicamente le hayan hecho las cosas. Y una respuesta contractual, y es que lo que le cobró por ese producto que tiene se ha entregado a satisfacción. ¿A quién? Al operador de red, que en últimas es quien autoriza la prestación, la utilización de ese servicio, bajo esos parámetros. Entonces, cuando eso se quebranta, cuando se rompe eso, inmediatamente mediante un oficio aquí se le envía el conte, y entonces a estos técnicos electricistas entran en un debido proceso, que es lo que ampara aquí cuando alguien ha cometido cualquier infracción, un debido proceso. Y entonces, si se le comprueba, va desde una amonestación hasta la suspensión de la matrícula por 6, un año, hasta 5 años o cancelación definitivamente. O sea, no puede ejercer la profesión en ninguna parte del país. Y eso pues es grave, porque incluso eso lo inhabilita incluso para otros tipos de contratación, porque después de que el electricista, después de ese debido proceso, se le haya demostrado el dolo, el incumplimiento o lo que sea en eso, pues si se le logra suspender por cualquier tiempo, se le libera un oficio a la Procuraduría General de la Nación. Y como ellos son los que tienen que ver con los aspectos disciplinarios en cuestiones laborales o contractuales, pues ahí va a tener un enredo y no le va a aparecer, y eso aquí en el país es de obligatorio presentación a donde vaya. Si es contractualmente, dentro de los documentos que le piden, es un pasisalgo sobre su vida, dijéramos, disciplinaria. Y si no aparece, o a veces cuenta qué pasa, inmediatamente sigue la sanción, no tiene la posibilidad de contratación ni mucho menos. Bueno, o sea, queda por reseñado. Esa respuesta es importante por lo siguiente, mire, para que entiendan bien. En Colombia, cualquier persona, bien sea el dueño de una industria, del comercio o de una vivienda, cuando va a contratar los servicios de un técnico electricista, está en la obligación de pedirle a esa persona su tarjeta profesional para poder ejercer esa función. Y por medio de esa tarjeta profesional, pues se va a dar cuenta realmente hasta qué punto está calificado para poder ejercer lo que yo quiero contratar, y además indagar si tiene o no tiene sanciones como las que acabamos de hablar, si ha faltado el código de ética o si ha generado ciertas embarradas porque hizo trabajos no idóneos. Entonces miren cómo van encajando las cosas de perfectamente, porque es importante que nuestros técnicos realmente puedan demostrar esa cualificación que tienen y que se formaron en una institución educativa aprobada para adquirir esas competencias. Entonces, en ese orden de ideas, amplíenos un poco de algo que yo le había frenado ahora
una pregunta que usted se me estaba adelantando, y es que la matrícula del CONTE como tal cuenta con 6 categorías que van desde la T1 hasta la T6, ¿sí? Cuéntenos en qué consisten estas categorías. Auxiliar de ingeniero. Mire, dijéramos la 1, la T1 tiene incidencia solamente para instalaciones eléctricas domiciliarias o comerciales y algo de industrial, algo así, dijéramos el incipiente. La 2 es, por ejemplo, rebobinado de motores y el montaje y conexión. La 3 es mantenimiento eléctrico general, T1-3. La 4 es lo que se llama técnico electricista en instalaciones industriales, que es ahí ya donde netamente tiene que ver con todo lo industrial, montaje de PLC, de maquinaria pesada, subestaciones y todo eso. La 5 es sobre técnico electricista en redes aéreas y subterráneas de media y baja tensión. O sea que en este es aquellos que pueden o están autorizados para trabajo de redes aéreas, o sea, extensión de media tensión y subestaciones clausuladas, o sea, subterráneas o extensión de redes subterráneas. La 6 es lo que llama instalaciones eléctricas especiales. Ahí de pronto complemento, Carlos, una pregunta que usted había dicho. Ahí es donde entra aquellos técnicos electricistas que ya saben instalar, por ejemplo, parques fotovoltaicos, o por lo menos ese servicio fotovoltaico que está en boga ahora en la transición energética. O sea, el técnico electricista se capacita y el CONTE, porque obviamente una institución educativa a veces, digo porque ya ha pasado, curso de energía fotovoltaica, y empieza un proceso ahí casi que directo. O sea, no hay unos conceptos básicos que a veces pues creen que en unas cuantas horas son suficientes. Hemos propendido también, porque nosotros tenemos que ver con los pensos académicos, es que la institución educativa, cuando vaya a dictar, por ejemplo, un curso de energía fotovoltaica, por lo menos haya un técnico electricista ya ahí con un bajacaje incipiente, por lo menos que tenga la T1, que dé la seguridad de que conoce qué es corriente alterna y corriente continua. Porque le cuento aquí un caso gracioso. En la buena intención de un operador de red aquí en el país, no le voy a mencionar cuál, tiene un proyecto de 700 unidades de instalación fotovoltaica. En ese ánimo de, dijéramos, de contribuir y apoyar, por ejemplo, a las madres cabezas de hogar, querían que, es decir, había un concepto de que el mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos es como cuando usted hace mantenimiento en una cocina y resulta que eso genera riesgos. Entonces, por lo menos, y llamaban al CONTE que si podían hacerlo. Y dije, sí, claro, siempre y cuando se le dé una capacitación a estas madres cabezas de hogar sobre la parte eléctrica. El riesgo eléctrico, por lo menos, que operen, que sepan. Porque es que el mantenimiento de un sistema fotovoltaico no es simplemente sacudirlo, o sacudir el panel, o ponerle algo que lo limpie. No, hay unas cosas que vienen atrás y que por lo menos donde está ese proyecto son distancias muy grandes. Y entonces lo que pretende el operador de red es que por cualquier falla, por incipiente que sea, quien vaya a detectarla o a mirarla, por ejemplo, si es un botón push para reposición de cualquier obstáculo, que es lo que la tecnología a veces dice, por cualquier falla pues lo abre, pero hay la posibilidad de reponerlo. Entonces, que debe tener un conocimiento básico, porque nosotros sabemos que un fusible se daña, pero no se daña porque o tiene una respuesta termomagnética, pero no es porque digamos, por la mera temperatura, que fue que se funcionó, porque eso es una respuesta a un problema anterior. Entonces, primero hay que saber cuál fue lo que lo originó,
para entrar a corregirlo. Entonces, ahí hubo que, y siendo un operador de red, decirle que eso, un sistema fotovoltaico genera, donde sea, un riesgo eléctrico enorme. Entonces la cosa no es la buena fe, es lo que técnicamente realmente se conozca respecto del fenómeno. Entonces es así que en la 6, la TE6 de la matrícula profesional que expide el CONTE, cabe lo que es el técnico en instalaciones fotovoltaicas, y no fotovoltaicas, eólicas, o en cualquier parte de lo que llaman las energías alternativas. Debe tener un conocimiento básico primario sobre eso, y por eso ahí, cuando llega la certificación de uno u otro lado, se está verificando que realmente el individuo sabe. Y hay una, hablamos de que son 6 clases, y hay una que se llama auxiliar de ingeniero, y con una claridad que vale la pena que nos tener en cuenta. El hecho de que usted tenga la TE1 con matrícula TE1 no lo habilita para que haga la 2, la 3, la 4, la 5 o la 6. Hay que ser muy claros en eso. Hay la posibilidad que el técnico electricista las tenga todas: la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, e incluso la auxiliar de ingeniero, porque en última la auxiliar de ingeniera es el que se encarga de administrarle, dijéramos, toda la parte operativa que hace un ingeniero en un escritorio: cálculos de presupuestos, lectura de planos, ciertos exceles, o sea, así, auxiliar de ingeniería. Pero no lo habilita teniendo la de auxiliar de ingeniero, por ejemplo, para que haga labores de la 1, ni de la 1, ni de la 3, ni de la 4, ni de la 5. O sea, la matrícula aquí se mira en su integralidad. ¿Sabe cosas de 1? Listo. ¿Qué cosas? De la 2, ¿qué cosas? De la 3, ¿qué cosas? De la 4. Mire, ahí en estos momentos aquí hay un gran volumen, a pesar de que en el país hay una carencia de más o menos 3.000 linieros. Eso es lo que la queja del mercado laboral. Normalmente un liniero ejecuta, desempeña, hace cosas de liniería, pero no hace trabajos de la TE1, por ejemplo, que son instalaciones eléctricas domiciliarias. Entonces, o simplemente el que trabaja instalaciones eléctricas domiciliarias no necesariamente tiene que hacer cosas de liniería. Pero sí hay técnicos electricistas que son muy integrales y las hacen todas. Entonces mire que esa es una de las, dijéramos, grandes ventajas que tiene un técnico electricista, la matrícula de técnico electricista expedida por el CONTE. Y por eso, le voy a contar otra infidelidad. Usted sabe que la única figura en Colombia que no ha podido como ubicar es la del tecnólogo. Dijera uno que es que el tecnólogo es la parte media entre la profesional y lo técnico. Y resulta que hay tecnólogos que no califican, por ejemplo, para la TE5. Porque una cosa es que sepa y conozca el proceso teórico de la electricidad desde generación hasta ahí, pero no ejecuta. Entonces muchas veces al tecnólogo en electricidad, por ejemplo, se le da esa connotación como administrativa, pero no de ejecución. Entonces en otros países se habla del técnico y del profesional, no hay una condición media. Entonces, y más ahora en Colombia, cuando se le quita la potestad al técnico electricista de diseñar, no porque no esté en capacidad, sino que simplemente bajo la jurisprudencia del país el técnico no está para diseñar, es el ingeniero. Entonces mire que dentro de estos procesos hay unas cosas que con mucho gusto, Carlos, cuando quiera las profundizamos y las podemos sustentar mucho mejor, porque todo eso tiene jurisprudencia. Claro que sí, muy interesante porque nosotros, como le decíamos, inclusive para mí no es ajeno muchas cosas porque somos una institución educativa aprobada por el Ministerio de Educación y tenemos el técnico de formación en energía solar. Investigamos bastantes. Esto es una investigación reciente que inclusive se está culminando
sobre cuál es el estado del arte de la generación distribuida en 6 países de América Latina. Se me encargo. ¿Cómo? Ah, sí, dale, yo te lo puedo pasar digital. Y ahí hemos descubierto que en toda América Latina, esto está basado en 6 países principales en América Latina, que son Chile, Argentina, Brasil, Colombia, México y República Dominicana, que suman el 75% del territorio de América Latina y el 70% de la población. Y en esos 6 países encontramos que en toda la región, quizás el eslabón más débil que tiene la energía solar hoy en día es precisamente los procesos de formación. No hay casi instituciones educativas formando o técnicos o profesionales en energías renovables. Entonces, por eso no me es ajeno, y lo que tú estabas explicando de las diferentes categorías, o sea, un egresado, realmente su tarjeta, qué categorías debe tener, pues va a depender mucho del contenido o del pensum donde él se formó, o sea, esa institución educativa, qué formación le dio realmente para poder certificar unas competencias que le permitan acceder a 1, 2 o a 3 categorías, en fin, dependiendo de lo que da. Y obvio, ojo, que es una de las cosas que uno vive orgulloso en ese sentido de Colombia, una formación de técnicos en Colombia no puede tener menos de 900 horas, ¿cierto? O sea, es una formación con un tiempo realmente muy prudencial para adquirir estas competencias, y 900 es poquita. Del programa de nosotros realmente tiene 1200, por eso lo que pretendía este operador de red de decir yo le voy a dar un cursito a unas señoras y con eso van a salir a... No. Ojo con eso, que el riesgo que usted hablaba precisamente no es cualquier riesgo, es el riesgo de la vida, pues es el riesgo de la vida, o paralizar un sistema completo de energía en un país o en una región, ¿cierto? Entonces, es de las cosas interesantes que tenemos. Voy a acelerar un poco porque el tiempo nos va corriendo bastante. Ahí lo siguiente, señor William. Al igual que muchos oficios calificados que se ejecutan en Colombia o en cualquier país de la región latinoamericana o caribeña, deben de ser, como lo estamos diciendo ahora, certificados y aprobados por instituciones educativas, ¿cierto? Educativas que a su vez sean aprobadas por los diferentes ministerios de educación. Sin embargo, pasa que en todos los países también la experiencia está, pues, o sea, el mundo está llena de gente con mucha experiencia, demasiada experiencia, vienen ejecutando una labor hace mucho tiempo, porque o son ayudantes de un técnico o de un ingeniero, etcétera, o sus familiares, en fin, y han adquirido lo que conocemos como un conocimiento práctico o un conocimiento empírico, ¿cierto? Y pueden certificar eso, de que llevan muchísimos años, 10, 15, 20 años trabajando, lo que los hace acreedores a esa competencia. Quizá lo único que les hace falta es cómo organizar esas competencias, esa normatividad, cómo ser estrictos, cómo llevarla desde la rigurosidad de la academia. ¿Existe alguna posibilidad, usted ya nos lo había mencionado antes, de que sí, de que esos conocimientos empíricos puedan ser convalidados o reconocidos para acceder a esa tarjeta profesional del CONTE? Pues, sinceramente, aquí en Colombia la única entidad que tiene esa potestad es el SENA, a través de la evaluación de la competencia. Y el CONTE para primera vez la acepta. Pero también para el CONTE es válido que alguien, por digamos, un desempeño de un poco más de 5 años, pueda también certificarlo. Pero quiere que le cuente una cosa, hemos mirado y pues esto puede doler, pero estamos en un trabajo de reglamentación de la ley donde se acabe la certificación laboral de terceros. No importa el tiempo que lleve o que esté. Entonces la tendencia que hay es simplemente por estudio. Entonces, y de pronto respetando, porque usted sabe que el SENA es una entidad, brazo del Ministerio del Trabajo,
de Seguridad Social y del Trabajo, y sería la evaluación de la competencia laboral, porque nosotros aquí sí le hemos hecho fuerza a esa evaluación, porque realmente es un proceso muy serio. Es ahí donde lo que pasa es que aquí le hemos dado como un poquito de madera a ese término empírico. Hablemos gente o personas con una experiencia considerable en el tiempo. Entonces, estamos buscando la manera de que, porque vuelvo y le digo, la única es el SENA, o de pronto a través de la ONAC, del organismo certificador, dependencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, evalúe esas competencias, las delegue. Y fuera del SENA, conozco otra entidad adicional, creo que es de Antioquia, que tiene también ese proceso. Pero no son sino, dijéramos, el SENA como tal y esa que está acreditada por la ONAC. Entonces, en ese proceso vamos a tratar de que realmente ya la expedición es un proceso que lo tenemos a 2 años, porque requiere, como es de ley, toca, por eso hablamos de reglamentación de la ley. Listo. Bueno, apresurando un poco, ¿tiene usted, don William, de casualidad la cifra de cuántas instituciones educativas en el país, o sea, en Colombia, brindan formación a estos técnicos electricistas? ¿Y cuántas de ellas con la categoría 6, o sea, para formar técnicos electricistas en energía solar? Con precisión, en las estadísticas del CONTE hay aproximadamente 340 instituciones educativas, pero que estén certificadas para energía fotovoltaica, incluso con certificación NACER, que es la norteamericana que le da posibilidad mundial. Aquí en Bogotá no conozco sino una que llama el Politécnico de Colombia. Listo. A nivel nacional no sabe. A nivel nacional no, porque a pesar de que tenemos convenios con aproximadamente 46 instituciones educativas, no revierte sino simplemente cursos cortos en energía fotovoltaica. Cortos es cursos de 160 horas. Ajá, sí, sí, cursos muy... En últimas, pues eso se convierte en una certificación de conocimientos. Sí, exacto. Entonces, con exactitud, ¿cuántas? No, está en boga, sí. Y lo que pasa es que cualquier institución educativa, cuando ve la posibilidad de afluencia o demanda de eso, hace el trámite ante la Secretaría de Educación, porque entre otras cosas, para que el CONTE lo apruebe, tiene que tener certificación de la institución educativa competente. Claro. Bueno, eso nos confirma lo que le planteo en este libro de que quizás el eslabón más débil que existe en toda América Latina y el Caribe para instalaciones de energía solar fotovoltaica es el concepto de la capacitación. No hay instituciones para ello. Bueno, le echo la cuñita, señor William, no sé si usted sabía, pero recuerde, Exposolar es la casa matriz, es una institución educativa y tenemos la licencia para formar técnicos en energía solar y también damos cursos cortos, como usted bien lo plantea. Y la ventaja que tenemos es que ese pensum de nosotros fue desarrollado de la mano de las empresas instaladores, mirando cuáles eran las funciones concretas, paso a paso, que debía desarrollar un técnico. O sea, qué le compete, qué es lo que ellos tienen que hacer. Eso lo vamos actualizando de forma periódica, porque los tiempos van cambiando y fuera de eso tenemos demasiados equipos y herramientas, precisamente por la cantidad de aliados que tenemos con la feria. Entonces siempre estamos andando con tecnología de punta. Bueno, otra pregunta sobre formación.
pues llegando a ese punto de qué es lo que más nos hace falta. Yo hace como 3 años tuve la oportunidad de ir a visitar las oficinas del CONTE y me presentaron un edificio muy bonito, nuevo estaba, todavía no se había amoblado, para dictar capacitaciones del CONTE, que es una de las labores que ustedes tienen. Cuénteme si están funcionando ya pues en esas instalaciones, si están dando capacitación o qué tipo de capacitación está brindando el CONTE para los técnicos. En ese sentido, pues es bueno de pronto, cuando usted vino hace 3 años, la edificación estaba en su parte, dijéramos, estructural, bien. Yo llevo aquí aproximadamente 3 años y estamos al porte ya lo tenemos ¿qué le digo? A un 100%. Lo que pasa es que hemos estado analizando y lo que usted decía es cierto, usted me lo había comentado, ustedes tienen una institución que imparte educación con tecnología de punta, porque pude evidenciarlo, pues, esa opción de que de primera mano ustedes como institución conozcan toda esa tecnología de punta y la puedan transmitir, la cobertura con los proveedores y todo eso. Nosotros aquí hemos impartido, pero capacitación solamente de ampliación de conocimientos, digamos, de complementación. Cursos como tal nunca hemos dictado, lo hemos hecho con convenios de pronto con otras instituciones, es decir, a través de becas o cualquier cosa. Nosotros lo que hacemos es como actualización, es decir, a los técnicos, mire, por ejemplo, ese proyecto que tiene el Gobierno Nacional sobre transición energética, mire, esto está de punta, hay que mirarlo. Las instituciones educativas, instándolas también a que ofrezcan esa parte. Entonces, pero sí, dado unas condiciones que el Gobierno Nacional ha implementado sobre la posibilidad de no cobro, por ejemplo, de matrícula profesional, no solo de no cobro, sino un precio que haría insostenible el CONTE, porque no es para nadie ningún secreto. El CONTE se sostiene todas esas misionalidades a través del costo de la matrícula, que vale la pena, aprovechando, Carlos, para el próximo año redundará en el valor de 700.000 pesos. Entonces, mire que hemos ido haciendo estudios de costo de matrícula para beneficiar a los técnicos electricistas como tal, e instarlos a que pues se profesionalicen, lo saquen o se apropien de la matrícula profesional. El edificio lo tenemos ya adecuado y estamos en esas actividades. Si seguimos con actualización o si el CONTE a través de un convenio de un tercero pueda, porque usted sabe que no podemos convertirnos en juez y parte. Entonces, estamos tratando como identificar esa parte, porque el CONTE no vendería capacitación, no estaría dentro de ese proceso. Pero si las opciones como se plantean a nivel de Estado, pues sería una de las alternativas, de las opciones que tendríamos. Pero ya el edificio está a punto, tiene todo. Qué bueno, porque lo conocí supremamente bien ubicado, no recuerdo si eran 3, 4 pisos, una estructura totalmente nueva, genial, pues, o sea, 5 pisos. me parece que tienen que aprovechar eso y me encantó cuando lo conocí en la medida en que uno viera que este tipo de entidades no solamente se preocupe por expedir una matrícula profesional, sino saber que hay que cualificar de forma permanente a los técnicos. O sea, eso tiene que ver mucho con la pregunta que le voy a hacer enseguida, es porque yo creo que Colombia no, o no sé si tenga déficit en técnicos electricistas, porque hace muchos años se vienen formando, usted me mencionaba 340 instituciones educativas, o sea que yo creo que hay una oferta suficiente, pero para la transición energética no creo que estemos viviendo las mismas condiciones y se nos viene
un trabajo encima bastante arduo. Yo creo que la tendencia de toda América Latina es la que lleva precisamente Brasil, que según nuestra investigación es la que está jalonando el proceso de la transición en América Latina. Es increíble que Brasil al día de hoy tenga instalado casi 15 gigavatios en sobrecubiertas, o sea, en generación distribuida. La matriz energética de Colombia son 19 gigas y Brasil tiene 15 en cubiertas, y eso sigue creciendo y creciendo. Ese mismo desarrollo le viene a Colombia con toda seguridad, y vamos a necesitar mucho personal calificado. Entonces, a mi diario se me ha ocurrido de que no necesariamente tenemos que pensar en que tenemos que formar técnicos desde cero, pues porque la demanda no va a haber el tiempo necesario. Alemania está buscando en América Latina 70.000 técnicos de electricistas fotovoltaicos. Entonces, si ya tenemos una demanda formada en técnicos de electricistas convencionales, ¿por qué no actualizarlos? Y entonces, en esa medida, me parece que cuando ustedes piensan en formación, me parece que es una política muy acertada, desde una visión, desde la gente que le duele el sector y como parte de Estado que son. Entre otras cosas, pues en ese orden de ideas, yo le diría a usted, ¿cómo considera el CONTE que está preparado precisamente el Estado como Estado para poder satisfacer toda esa necesidad que se le viene al país? ¿Cómo considera usted? Estoy hablando solamente del aspecto educativo, la formación de técnicos, pues, que es donde más se va a necesitar. Acuérdese que una obra, un proyecto necesita un solo ingeniero, en su gran mayoría de veces, pero va a requerir de muchos técnicos. Entonces, ¿cómo ve usted las condiciones en el país? ¿Estamos preparados? ¿Estamos en vía a prepararnos? ¿O estamos en pañales? ¿Cómo nos ve usted aquí en Colombia? Personalmente, pero antes de esto, Carlos, quisiera invitarlo oficialmente a que se pegue una rimadita acá, y dentro de su conocimiento y lo que la experiencia que lleva usted a través de Exposolar, miremos, lo invito a que miremos a ver qué posibilidades hay de que arranquemos con eso. En cuanto a la pregunta concreta, le cuento una cosa. Aquí, a través de la Cámara Colombiana de la Energía y su director, me ha llamado varias veces con esa vehemencia a decirme: señores CONTE, ¿qué hacemos? O CONTE, ¿qué hay por hacer? Y yo les digo, más bien digamos qué hacemos, porque es que realmente aquí, para nivelarnos en esa deficiencia que hay, le digo, en este momento en el país necesitamos 3.000, así, linieros, estamos hablando de linieros. Se puede preguntar cuántos aquí llegan. Pues aquí no tenemos bolsa de empleo, pero sí tenemos la posibilidad de colaborarle a través de esa base de datos de 120.000 técnicos electricistas que hay, poderle ayudar al sector en esas convocatorias. Y le cuento que pues para algunos ha sido un éxito, para otros, nosotros lo hacemos desinteresadamente, pero personalmente le digo, nos falta. Y qué bueno, Carlos, a través de Exposolar, usted que sí, mire, está bien documentado, con cifras, con estadísticas, mirar a ver con el CONTE qué hacemos. Para mí, tiene las puertas abiertas para que le sugiera, y como le digo, nosotros no vendemos capacitación, nosotros actualizamos, nosotros hacemos ver las necesidades. Queremos que la comunidad en general sepa de que en la rama técnica y más en la parte de la electrotecnia hay esa necesidad. Entonces, ahí está el reto. Claro que sí, con mucho gusto nos sentamos, hablamos, miramos qué se puede hacer de forma conjunta, pero creo que hay que actuar urgente al respecto, porque la energía solar es considerada uno de los mayores generadores de empleo en el mundo, y hay que reivindicar ahora una rama que surge nueva, generando empleo digno.
bien calificado, porque le cuento, conozco técnicos electricistas ganando prácticamente casi lo mismo que un profesional, por la escasez que hay de ellos, pues, y si son bien pilosos, son bien activos y propositivos, nunca les va a faltar realmente trabajo. Y yo creo que es una de las facetas que hay que empezar a mostrarle a su público, y le ofrezco una plataforma que es esta por la que estamos transmitiendo este programa, para que quizás hagamos una motivación con toda esa inventario ese gigantesco que debe tener el Conte, pues, ¿cierto? Debe conocer, debe haber expedido miles y miles de tarjetas, entonces motivarlos de que aquí se pueden, pues, de que se deben de calificar para de pronto tener mejores ingresos y trabajar en empresas muy prestigiosas, ¿cierto? Demasiado prestigiosas, que inclusive pueden laborar en cualquier país de América Latina y del Caribe, porque hacen falta en todos los países. Y no solamente de América Latina y del Caribe, sino que si hablan otro idioma, si hablan inglés, en cualquier parte del mundo. Vuelve, le digo, el déficit que tiene Alemania de más de 70.000 técnicos. Ahora, para culminar en esa parte del ciclo de formación, nosotros admiramos mucho a los alemanes. Los alemanes tienen un proceso educativo muy distinto al de nosotros. En Colombia el técnico es muy mal visto, el técnico se ve como una persona incipiente por allá, que no sé, y los alemanes es al contrario. La formación empieza por los técnicos, y es ahí donde el técnico encuentra su vocación real, donde encuentra una profesión y descubre si es la que quiere ejecutar o no quiere ejecutar. Y cuando se forman ya como técnicos, que ya son profesionales como técnicos, empiezan un ciclo de profesionalización por ciclos propedéuticos, ¿cierto? Entonces pueden hacerse profesionales. Esa figura de formación por ciclos propedéuticos también existe en Colombia. O sea, ¿cómo ve usted esas posibilidades con los técnicos que tenemos o que usted maneja? Pues ve viable de que realmente puedan seguir avanzando hasta hacerse profesionales. Oh, claro, aquí, y es más, con el SENA se les explica. Lo que sí es que el ciclo propedéutico, por ejemplo, cuando se le asigna matrícula profesional por experiencia, no corre. Ah, sí, no. O sea, cuando lo hace por estudio, a través de una institución educativa para el trabajo y desarrollo humano, o del SENA, que tiene las certificaciones, sí se le explica a ellos cuál sería el siguiente paso a dar. Y de hecho ya hay técnicos electricistas que se han hecho ingenieros eléctricos con ese proceso de ciclo propedéutico. Bueno, no, me alegra, pues, porque yo creo que hacia allá tenemos que tender, y que al técnico hay que animarlo desde esa perspectiva. Hay que decirle, venga, es que usted es una persona realmente calificada. Ahora, hay una oportunidad muy grande, y se la digo al Conte con todo cariño porque nos acompañan cada año, y es como resaltarles el rol tan importante que está jugando el técnico electricista en energías renovables, en esta necesidad imperante que tiene el planeta. O sea, mire, la necesidad no es laboral, estamos hablando de que si no evitamos el calentamiento global, si no migramos hacia las energías renovables, el planeta no va a poder seguir, ¿cierto? O sea, el planeta va a desaparecer, y la transición es el elemento número uno de ese cambio ambiental que tiene que dar la humanidad, de esa migración. Entonces estamos en una rama que brinda una satisfacción personal grandísima, y al técnico que tenemos hay que decirle eso: mire, usted es de los privilegiados que va a jugar un rol importantísimo en la transformación de la humanidad y del planeta, porque es usted quien va a ayudar a mitigar ese riesgo grandísimo que tenemos de extinción, de acabar con las especies y desaparición del mismo ser humano, ¿cierto? Todo lo que estamos viendo con cambio climático y todo eso. Entonces a ellos, que es una de las cualidades que tenemos en Exposolar, es como brindarles esa integralidad como ser humano, y decirle, usted como profesional técnico juega un rol importantísimo, es indispensable para la sociedad y para la humanidad. Entienda la integralidad de esto, entienda que su función no es pelar cables,
que su función es brindar confort, comodidad y salvar el planeta. Bueno, definitivamente, señor William, tenía muchas preguntas, se me quedan demasiadas, pero es que ya me hace enseña aquí el webmaster que el tiempo se me ha prolongado. Pero quisiera preguntarle a usted, señor William, en la medida en que es indispensable que estamos viendo una transición energética que es una realidad, o sea, esto no es una opción, no es un sí o sí. Hay veces, por cuestiones políticas en el país, se arman unas discusiones que no tienen sentido y se trata pues como de subestimar la transición energética y no es así. Esto, vuelvo y digo, no es opción. Además se llama transición porque ya empezó, ¿cierto? Ya se demostró científicamente en el mundo entero que la forma de generar energía hoy en día es a través de las energías renovables, o sea que tenemos que abandonar el uso de los combustibles fósiles y que inclusive de cierta medida, no estoy hablando ya, las mismas formas convencionales de generan mucho riesgo, mucho costo y hay que irlas reemplazando por las energías renovables. En esa medida, ¿cómo ve usted al CONTE dentro de 5 años? ¿Qué rol estaría jugando el CONTE dentro de esta transición? Bueno, te cuento que es una meta y dijéramos dentro de las disertaciones que estamos haciendo, lo que pasa es que lamentablemente son procesos que se van volviendo, se ralentizan. Es lo que usted decía, a veces más bien falta de la misma voluntad política. Es que esos monopolios se entiendan de que no es, digamos, imposiciones o alarmas. Eso ya está demostrado, es cierto. Eso es lo que uno aquí, a través de una administración, brega uno como en esa vehemencia a que se vuelva una realidad. Y lo que planteamos a nivel de técnicos es eso. Señores, capacítese, mire, está la opción, hagámosle como gremio, perdón, responsabilicemos. Entonces, Carlos, en eso estamos, por eso no eche saco roto. Yo sé los esfuerzos y a través de esos proyectos de Exposolar, el esfuerzo de cada día de allegar más gente para que se den cuenta de la tecnología y de la necesidad, podamos encumbrarnos, porque yo que veo esto al 2025, con esta ralentización de procesos que hay, de incredulidad. Aquí mire que en las noticias uno ve que ya están hablando de que los ríos tienen memoria y tienden a recuperar. Eso creen que son premoniciones, dijéramos, de tatas o de indígenas, y no, es la verdad, es la verdad. Esto nos ha llevado a que ese calentamiento global, a que esta desorganización que tenemos a nivel de los estados, no solo de sequía, sino de lluvia, lleven a que haya todos estos inconvenientes que tenemos. Entonces, para el 2025 lo que estamos mirando a través de un plan estratégico es, incluso que va a implementar el CONTE, es cómo aceleramos la posibilidad de capacitación y podamos llegar allá a un mayor número de técnicos electricistas. Estamos hablando así escuetamente de siquiera 20.000, unos 60, 70.000 técnicos más, con esa posibilidad de conocimiento y de manejo y desempeño de las energías alternativas, Carlos. Y como le digo, qué bueno, y ahorita que tengo ya la posibilidad, porque pues estaba pendiente de que posiblemente pues llegaba mi administración hasta ahora, en este año que me queda, poder dejar huella en ese sentido, profe Carlos, porque yo sé todos los esfuerzos y usted está también como pionero de un proceso que lleva ya un tiempo, y como le digo, no me olvide con eso que tiene, porque miren que eso es parte de aterrizar cifras y ver estadísticas y todo eso, Carlos. Qué bueno, me apunto para lograr cambiarles el chip a ellos y demostrarles que son los profesionales que van a jugar un rol o que están jugando un rol importantísimo en la sociedad, y cómo les hacemos ver y entender
que esta crisis climática que estamos viviendo, ellos van a ser los héroes para salvarnos. O sea que de ellos dependemos mucho y que igual eso al mismo tiempo pues les va a generar mucho bienestar y una estabilidad laboral. Yo vuelvo y repito, las cifras de Brasil es una cosa que hay veces, si uno la menciona por fuera de los sectores, pues hasta de mentiroso lo tratarán de tildar a uno, de que un país tenga ya 15 gigavatios sobre los techos de las empresas y de las casas. Eso para mí realmente es increíble. Entonces, sí, rico que nos pongamos en esa tarea, en esa misión de hacerle entender a estos técnicos que ellos tienen mucho que ver con el cambio climático, no para mal, sino para solucionar esa problemática que está viviendo la humanidad entera. Bueno, ya para terminar, la última pregunta, luego se me quedó mucha cosa en el tinterillo, pero quisiera preguntarle algo. El CONTE ha sido un invitado especial en Exposolar Colombia desde su primera versión en el 2017. ¿Cómo califica usted este encuentro internacional de toda la cadena de valor en Exposolar? O sea, donde logramos reunir fabricantes, distribuidores, comercializadores, la academia, la banca, el Estado, a todos. ¿Cómo ve usted ese encuentro y cómo le ha aportado al CONTE este encuentro? A ver, y no me canso de decirlo, es una gran oportunidad que tiene, y yo estaba ya incluso involucrando a la Federación Nacional de Técnicos Electricistas, porque lamentablemente, Carlos, uno aquí como entidad con unas funciones públicas a veces se encuentra limitado porque usted ve que vamos, agradeciendo la invitación que usted hace, hay muchas cosas que realmente diría uno que conoce el gremio, que no están, o sea, no están los que tienen que estar, porque esa afluencia, no sé si es por los costos, no sé qué puede haber ahí, habría que revisar para que se vuelque, porque es que yo le digo, es tecnología de punta lo que hay ahí. Mire, lo que usted dice de Brasil, ya uno se da cuenta que están las 4 estaciones, eso está cerca, allá también es un país de estaciones, aquí que tenemos el privilegio de ser tropical, que tenemos ese insumo, que son 24 las 365 días y con esa fortaleza y apenas vamos encaminados. Entonces, ¿cuál sería el valor agregado? No, aquí hemos expuesto, y como le digo, en las disertaciones que hacemos, ya por ejemplo le he propuesto y le decía al presidente de la federación, porque la federación pues tiene la que, pues que donde se vuelcan todas las asociaciones, es mirar cómo se le da una participación a los técnicos para que se vuelquen allá. De eso hablamos después, Carlos, para buscar incluso la representación de cada una de las asociaciones allá y buscar la efectividad y el conocimiento de lo que realmente hace expone, porque es que realmente a veces no alcanza uno tampoco en los 2 o 3 días que está eso, a ver todo lo que hay. Ajá, eso es cierto, se vuelve muy corto el tiempo. Bueno, nosotros inclusive porque nos rige mucho organizar un evento tan grande acá es muy difícil en Colombia. Nosotros somos la segunda feria más grande después de Brasil, de toda América Latina y el Caribe. Hoy tenía la visita de unos representantes de República Dominicana y ellos con el deseo de poder tener una feria que permita que crezca el sector allá, que está teniendo mucha demanda, pero que no tienen precisamente empresas instaladoras, no las tienen la demanda, la vida es charra hay veces, ¿cierto? Tienen la demanda, pero no tienen tantas empresas y no tienen pues muy buenos distribuidores, son más bien pocos los fabricantes que tienen presencia en República Dominicana. Entonces, hablamos de qué posibilidad habría de hacer una feria, ya le decía, realmente es costoso, es difícil, pero bueno, y Colombia la tenemos que aprovecharla, porque es que aquí tenemos los mejores fabricantes del mundo, los mismos que están en Alemania, los mismos que están en China,
en España, en Estados Unidos, son los que vienen a Colombia. Y dentro de esas dificultades que tenemos, a nosotros nos rige mucho, por ejemplo, el Departamento de Hacienda. Nosotros, para ingresar personas, es un cuento porque el control lo tiene Hacienda, puede pedir la cédula al ingresar, pero si hacemos un convenio con tiempo, yo podría inclusive obsequiarle muchas boletas para muchos técnicos, siempre y cuando hablemos con tiempo suficiente, ¿cierto? Donde a través de una inscripción o algo, donde le pasemos al Departamento de Hacienda de Antioquia un listado que nos diga, vea, estos son técnicos electricistas y estas son sus tarjetas profesionales, quieren asistir a la feria y Esposolar está dispuesto a entregarles una cortesía, autorícenoslas. Ellos tienen la obligación de autorizárnosla porque al fin y al cabo los dueños del evento somos nosotros. Oh, sí hay que dar vueltas, Carlos, por Ministerio de Minas y Energía, aquí hacemos la vuelta también. No, aquí es legal, o sea, ellos tienen que darnos el permiso porque los dueños de la feria somos nosotros, pero tenemos que legalizarlo, o sea, yo no puedo decirle, señor William, cuente con tantas cortesías porque no puedo porque Hacienda nos limita el número de cortesías y están contadas y nosotros regalamos todas las cortesías que tenemos es a los expositores para que ellos a su vez se las den a sus clientes, entonces no nos alcanzan. Entonces para tener unas cortesías extras, si ustedes hacen una difusión y para darle cortesías a muchos técnicos, lo podemos hacer. Usted me pasa un listado y yo paso eso a Hacienda y le digo, me hace el favor y me autoriza esto extra, lo deben de hacer porque no tienen forma de decirnos que no. Entonces estamos en eso, quedamos en eso pendiente. Bueno, no sé si ya para terminar usted tiene algún mensaje para darle a su gente, a su público, a sus técnicos, ya para cerrar el programa. No, invitarlos, lo que le digo inicialmente, a esa posibilidad que ofrece Esposolar de ir a conocer tecnología de punta, de decirles que hay opciones laborales las hay, instituciones como las que usted está liderando y lo que decía, no necesita ser un experto en energía eléctrica pues para poder tener acceso a la capacitación de manipulación de paneles solares y todo eso. Y a los técnicos electricistas de Colombia, invitarlos de paso a que tengamos la posibilidad de ir a Esposolar 2023 porque el año entrante o seguimos con cada 2 años. Como sí, no, en el 2023, octubre 4, 5 y 6, es la séptima versión ya de Esposolar Colombia, ya una feria adulta. Es una experiencia, de verdad, Carlos, que amerita y poderle decir que mientras podamos, ahí estaremos con claro que sí. Lo que hay que hacer y nos corresponda. Claro que sí, inclusive ahora mismo le digo a Vanessa, porque desde ya la mayoría de la feria está comercializada, porque casi siempre repiten las mismas empresas, puede que le ponga en contacto con ustedes para asignarles un stand desde ya, porque el conte no puede faltar. Bueno, se me agotó el tiempo, el webmaster me hace señas, entonces no me queda nada más que agradecerle a usted, señor William, por esta entrevista. Vuelvo y repito, me quedo enamorado de esa introducción que hicimos con esa parte anecdótica porque nunca me la había imaginado hasta allá. Me encantaría tener unas fotos que mínimamente escribiéramos, aunque fuera un documento, un artículo, y mostrar fotos de cómo surgió esta profesión en el país. Entonces quedo satisfecho por eso. Entonces mil gracias por habernos acompañado hoy, por asignarnos este tiempo que es importante para usted, e igualmente a cada uno de ustedes que nos ve cada 8 días en un café con Esposolar, agradecerles este tiempo que nos dedican y por último decirles, no olviden por favor suscribirse a nuestro canal de YouTube Esposolar Colombia, donde con este ya nos vamos acercando al 90º programa de entrevistas de Un Café con Esposolar, o sea, tienen mucho para ver ahí, para entretenerse. Aprovecho para decirles también que este es el último programa que se emite en este año 2022. Salimos en un periodo de receso por ahí hasta el 15 de enero más o menos, o a mediados de enero del año entrante. Entonces, un abrazo para todos, un feliz año y nos estamos viendo en el próximo capítulo de Un Café con Esposolar.
Gracias, Carlos. Nos ha dado de participar en su programa. Un café con Expo Solar, el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios.